que lleva a cabo nuestro cerebro. Pero Van Lommel decía, bueno, en todos los casos que he recopilado, los 344, hay un denominador común. Ese paro cardíaco fue tan instantáneo que ni siquiera tuvieron tiempo a tener miedo. Es decir, no recordaban nada. Es decir, que en un momento determinado estaban haciendo algo, pues leyendo, paseando, y al cabo del tiempo se despiertan en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, que no tuvieron tiempo ni a sufrir miedo. Por lo tanto, esa explicación psicológica se cae por su propio peso, ¿no? Porque, como digo, ninguna de esas 344 personas, entre las que se incluyen las 62 que sufrieron una ECM, tuvieron miedo. Por otro lado está la explicación fisiológica, ¿no? Es decir, como esto no cuadra, bueno, apartamos lo del miedo, ¿no? Es decir, no hace falta tener miedo. Es decir, cuando nuestro cuerpo está llegando a su fin, crea, como os digo, esa escena imaginaria según la cual existiría vida después de la vida, pero en el fondo es un proceso químico del cerebro que dura décimas de segundo, y que es una forma de hacer mucho más llevadero el fin de nuestra existencia en este mundo tridimensional, ¿no? Desde este punto de vista, las ECM se explicarían como un proceso fisiológico, ¿no? No hay ninguna prueba que apunte a esta explicación, ¿no? Pero los escépticos tiran de ello, ¿no? Y Van Lommel dice, vale, muy bien, pero si este es un proceso fisiológico propio del cerebro, es decir, es como un proceso reflejo de toda entidad biológica, ¿por qué de esas 344 personas, 282 no han sufrido una ECM y 62 sí? Si esto fuese un proceso fisiológico propio de todo ser humano, las 344 personas tendrían que recordar precisamente eso, ¿no? Porque de esas 344 personas, solamente 62. Entonces los escépticos argumentan, bueno, es que hay diferencias entre esas personas, ¿no? Hay diferencias de edad, hay diferencias en cuanto a creencias religiosas, hay diferencias en cuanto a visión del mundo. Y Van Lommel demostró en su estudio que era mentira. Porque una de las cosas de las que se preocupó para su estudio es recopilar 344 casos de personas que habían sufrido un paro cardíaco, pero con la máxima similitud entre ellas. Es decir, personas más o menos de la misma edad, del mismo ámbito cultural y laboral, de la misma visión del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que antes estaban sanas, que no tenían ningún problema de salud. Incluso en el proceso de su recuperación, Van Lommel y su equipo recopilaron todo eso, ¿no? La medicación a la que fueron sometidos, sus procesos psicológicos, es decir, era un grupo muy compacto. Es decir, un grupo, diría que exhaustivamente compacto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que 344 personas tan similares que sufren un paro cardíaco, de esas solamente 62 lo recuerdan? Si fuera un proceso fisiológico, lo recordarían todas. Los escépticos contraargumentaron, ¿no? Porque son incansables, ¿no? Y dijeron, no, esto tiene que ver con el proceso de recuperación, porque en el proceso de recuperación, pues algunos recibieron algún tipo de medicación intravenosa y eso hizo que olvidaran esa experiencia, ¿no? de la ECM, ¿no? Solamente 62 recordaron esa experiencia. Y Van Lommel demostró en su trabajo que no, que todas esas personas se habían recuperado más o menos de la misma manera y con los mismos cuidados médicos, etcétera, etcétera. Es decir, que no tenían ningún sentido. Era un grupo tan compacto que era difícil de explicar por qué unos lo recordaban y otros no lo recordaban, ¿no? Bueno, no sé si me vais siguiendo o quizás me estoy liando demasiado. En el fondo, lo que hizo Van Lommel con este trabajo, como digo, es derribar las dos bases, las dos columnas sobre las que se asienta el pensamiento escéptico en cuanto a las ECMs, porque nadie duda de la veracidad de las ECMs. Es decir, está absolutamente reconocido desde el punto de vista de la ciencia. Otra cosa es la explicación que se le quiera dar, ¿no? Hay quien dice que todo está explicado desde el punto de vista material, ¿no? Es una cuestión fisiológica o psicológica, como os acabo de explicar, y hay otros científicos que apuntan a todo lo contrario, ¿no? Bueno, ¿sabéis quién es esta señora o esta señorita? Aquí ya menos, ¿no? Bueno, ella es Penny Sartori, ¿no? Ella empezó trabajando como enfermera, luego estudió medicina y ahora es médico y enfermera, ¿no?
Ella se centró en el estudio también de las experiencias cercanas a la muerte, porque también ella en el ejercicio de su profesión vivió tuvo la ocasión de hablar con algunos pacientes que le contaron ECMs, experiencias cercanas a la muerte, y empezó a interesarse por esta cuestión, ¿no? Tuve también la oportunidad de entrevistarla en Madrid durante muchísimo tiempo, y es una persona excepcional, ¿no? de una enorme humanidad y empatía con el sufrimiento de todos los seres vivientes, ¿no? Penny Sartori se especializó en el estudio de cómo las ECMs cambian la conciencia de las personas que las sufren, ¿no? Esos cambios, ¿no? Que es algo que también estudió Van Lommel. Y esto es muy interesante, ¿no? Como os digo, Van Lommel lo que hizo fue entrevistar a las personas poco después de su paro cardíaco, a los 2 años y a los 8 años, ¿no? Y uno de los objetivos del trabajo de Pim Van Lommel era ver qué cambios habían producido en la vida de esas personas, ¿no? Si veían el mundo de otra forma, cómo se relacionaban con sus semejantes, etcétera, etcétera. Y descubrió algo absolutamente fascinante, ¿no? De esas 344 personas que sufrieron un paro cardíaco, solamente se había producido un cambio significativo en cuanto a la visión del mundo en esas 62 personas que habían experimentado una ECM. En el resto no, o al menos no en ese grado, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque los escépticos argumentan, no, ese cambio que muchos dicen que se produce después de haber sufrido una ECM, que se interesan mucho menos por cuestiones materiales, mucho más por el bienestar de la gente que tienen a su alrededor, todos regresan con una sensación de misión en este mundo, no una misión grandilocuente, no convertirse en un líder político, no, sino en una misión muy concreta, y es hacer la vida un poco mejor a las personas que tienen a su alrededor, ¿no? Comienzan a interesarse por cuestiones científicas, por cuestiones históricas. Si algunos son cazadores, es decir, se dedican a matar animales, ¿no? Pues dejan de ser cazadores, ¿no? Porque es habitual que en las ECMs experimenten el sufrimiento que les provocan a esas entidades vivientes no humanas, ¿no? A los animales. Es decir, se produce un cambio en muchos casos absolutamente sobresaliente en sus vidas, ¿no? Pues bueno, Van Lommel lo que descubrió es que ese cambio profundo de actitud ante la vida se producía fundamentalmente en las personas que habían experimentado una ECM, pero no en el resto, que habían sufrido un paro cardíaco, pero no una ECM, ¿no? Es como si esa experiencia cercana a la muerte cambiara de algún modo la visión del mundo, ¿no? A mí me decía un médico, también especializado en la investigación de las ECM, es un médico español, Mariano Betes, ¿no? Que además él hace una cosa muy interesante, es grupos de apoyo con personas que han sufrido ECMs, ¿no? Y él me decía algo muy interesante, me decía, estas personas ya no son de aquí, tienen un pie allá y otro pie aquí, ¿no? Él los denomina, y es un concepto que a mí me gusta mucho, él dice que son una especie de profetas del más allá, ¿no? Porque también es habitual que las personas que sufran una ECM comiencen a desarrollar todo tipo de capacidades psíquicas, ¿no? De telepatía, de premonición, incluso de contacto con ese otro lado. Bueno, me estoy yendo. Penny Sartori, ¿no? Bueno, pues Penny Sartori, como digo, se especializó en todo eso, ¿no? En cómo les cambiaba la vida a estas personas, ¿no? Y cómo muchas de estas personas desarrollaban toda una serie de capacidades psíquicas, ¿no? Por ejemplo, ella me contó casos fascinantes, ¿no? De un individuo que después de una ECM, en donde recibe algún tipo de comunicaciones por parte de un ser espiritual sobre física cuántica, cuando regresa a esta realidad, comienza a interesarse por este tipo de cuestiones de física cuántica y decide estudiar física y especializarse en física cuántica, ¿no? Penny Sartori no solamente pudo hablar en varias ocasiones con esta persona, sino que entrevistó a sus profesores y a sus compañeros, ¿no? Y ellos les decían, sobre todo sus profesores, que tenía una mente muy dotada para la abstracción, ¿no? Y para llegar a conclusiones que estaban muy por encima de sus conocimientos en física, ¿no? Es como si tuviera algún tipo de capacidad para trascender lo que sabemos y pudiera ir un poquito más allá, ¿no? Para avanzar en la comprensión de la física cuántica, ¿no? Y este hombre está haciendo
trabajos de enorme valía en el campo de la física cuántica. ¿No? Habla de otra persona, me contó el caso de otra persona, que tenía la capacidad, y esto es muy habitual en personas que sufren una ECM, de saber lo que están pensando las personas que están a su alrededor, ¿no? Pero todas las personas, ¿no? Y entonces, claro, para esta mujer, que era una mujer, es terrible, ¿no? Porque está hablando con alguien que le está sonriendo y en el fondo está diciendo, no me interesas nada, qué estúpida es esta persona, ¿no? Entonces, a ella esto le generaba un enorme estrés, ¿no? Incluso cuando iba por la calle, sabía lo que le iban a pasar o presentía lo que le iba a pasar a las personas que pasaban a su lado, estaban en la cola de la panadería, etcétera, etcétera. Con lo cual, estuvo varios meses encerrada en casa e incluso salía a la calle con gafas de sol y auriculares, escuchando música, ¿no? Para que sus sentidos estuviesen, entre comillas, entretenidos, ¿no? Y no pudiera centrarse en las personas que estaban a su lado, ¿no? Penny Sartori también investigó casos de niños, ¿no? Niños menores de 5 años que recordaban una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que esto es algo, con perdón, que jode mucho a los escépticos, ¿no? Porque ellos también contraargumentan diciendo, no, las personas cuentan ECMs porque, bueno, como esto ya está muy extendido en la cultura popular, pues esto es lo que cuentan, ¿no? Bueno, es bastante absurdo, ¿no? Pero esto sería cuestión de otra charla. Yo en su momento hice una recopilación bastante amplia de ECMs en diferentes culturas, ¿no? y en épocas históricas, ¿no? Y hay recopilados en textos muy antiguos descripciones de ECMs, ¿no? Y también se dan en otras culturas. Bueno, es un poco estúpido, ¿no? Pero lo que ocurre con los niños menores de 5 años que recuerdan esto es que, hombre, difícilmente un niño menor de 5 años puede estar influido por una película, por una novela, o puede haber leído el libro de Raymond Moody, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Pero los escépticos contraargumentan y dicen, bueno, estos son sueños, ¿no? Los niños han tenido sueños. Bueno, pues ha habido un médico que ha realizado un trabajo absolutamente fascinante, ¿no? En la que ha colaborado Penny Sartori. Bueno, este doctor se llama Mervyn Rose y él entrevistó a 121 niños ingresados en la UCI, ¿no? Para ver si alguno de ellos había sufrido alguna ECM, ¿no? Porque los escépticos dicen, bueno, estos son sueños, ¿no? Los niños sufren un proceso muy traumático, ¿no? Por sufrir una enfermedad, por estar ingresados en el hospital, en una unidad de cuidados intensivos, tienen sueños y dicen, no, he visto un túnel y una luz al fondo, ¿no? Vale. Bueno, pues lo que hizo este doctor Mervyn Rose es entrevistar a 121 niños que habían estado ingresados en la UCI menores de 5 años, ¿no? De los 121, los 118 no tenían recuerdos de nada, eran niños muy pequeños y cuando se recuperan, pues olvidan ese proceso traumático, ¿no? Es habitual en la infancia, nos pasa incluso a nosotros mismos, ¿no? Cuando sufrimos un proceso traumático, nuestro cerebro lo que hace es tratar de almacenarlo, ¿no? En un cajón de nuestro cerebro y que no nos moleste demasiado ese recuerdo, ¿no? Bueno, 3 de los niños sí recordaban haber sufrido algún tipo de sueño, haber tenido un sueño cuando estaban ingresados en la UCI, pero ninguna de las características de ese sueño tenía nada que ver con una ECM, ¿no? Luego entrevistó a 37 niños que habían sufrido alteraciones mentales como consecuencia de la medicación, ¿no? Que habían recibido estando en el hospital, ¿no? A ver si alguno de estos niños, pues estos eran casos pues, en los que los niños sí habían sufrido alucinaciones, ¿no? Como consecuencia de esa medicación, con lo cual los entrevistó y dijo a ver si alguno de ellos tiene recuerdos vinculados a una ECM. Ninguno de esos recuerdos se podían vincular a una ECM. Y luego entrevistó a 12 niños que habían sufrido procesos de paro cardíaco y habían experimentado una muerte clínica. Bueno, pues la totalidad de esos pequeños, los 12, recordaban haber sufrido una ECM en diferente grado, ¿no? Es decir, bueno, zasca en toda la boca a esa línea de flotación, a la línea de flotación de los escépticos, según la cual esos menores de 5 años lo que recuerdan son sueños, ¿no?